muchísimas gracias por su asistencia y sobre todo por su gran puntualidad. Y precisamente eso es lo que requerimos, porque realizar un evento en la Feria del Libro es, además de un orgullo, estar en este marco tan hermoso, es una presión porque tenemos que ajustarnos a los tiempos que tenemos, y nosotros tenemos la tendencia, y en esta ocasión queremos darles mucha información. Entonces yo, más que moderador, voy a fungir como cronómetro y como presentador. Y bueno, el primer ponente va a ser Nidia Zúñiga. Ella ha estado a cargo del proyecto de apoyo a las revistas, que es resultado del convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México y CONACYT. Ya si la quieren abordar, ya sería al final, cualquier crítica, queja, reclamo, al final del evento. Después ella va a exponer una introducción y antecedentes sobre el DOI. Después tenemos la fortuna de contar con Eduardo Álvarez, que es el embajador representante de Crossref en México, y es un honor para nosotros porque es universitario, es colega mucho de hace tiempo de la UNAM. Y él va a exponer las funcionalidades del DOI, porque el DOI no se acota nada más en lo que nosotros creemos que es un identificador persistente, sino que es todo un estuche de monerías que él va a exponer. Después, finalmente, Oralia y Arturo, que son nuestros asesores y expertos de cabecera en Cielo México, van a abordar este tema del reporte Cielo que les hacemos llegar a los editores, donde nuestra intención es exponer problemas, inconsistencias de cómo se registra la información, porque actualmente el editor, con las nuevas tecnologías, se está convirtiendo, sin saberlo, en un indizador, en un catalogador. Entonces es importante conocer las especificidades y los detalles que implica el registro de información bibliográfica en un sistema como el DOI, etcétera, ¿no? Entonces ya no quito más el tiempo y le cedo la palabra a Nidia. Adelante. Gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto que estén aquí con nosotros en esta mesa redonda. Quiero agradecer también principalmente al doctor Antonio Sánchez Pereira, que me invitó a este evento, a Arturo Oralia del equipo de Cielo México, y también agradecer a Eduardo Álvarez, que nos va a compartir su experiencia como embajador de Crossref en México. Como ya lo comentó el doctor, va a ser una introducción muy breve sobre el uso, generalidades y funcionalidades del DOI. Y bueno, pues para poner en contexto por qué me invitaron a esta ponencia. Efectivamente, como les comenta el doctor, yo tengo ya un poquito más de 3 años participando, colaborando con la universidad asignada al proyecto de revistas de CONACYT. Es un convenio de colaboración que es el resultado de la convocatoria que publica año con año el CONACYT para el otorgamiento de recursos financieros a las revistas mexicanas. El objetivo, este proyecto se diseñó a 5 etapas. Esta es la quinta, estamos operando la quinta etapa del proyecto, casi vamos a concluir. Inicié mi participación en el año 2016, fue la fase 3 del proyecto, y empezamos colaborando con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, atendiendo a aproximadamente 137 revistas en ese momento. Después vino la etapa 4, también desde DGTIC, y bueno, ahí nos enfocamos a dar asesorías y atención a los editores. Aproximadamente fueron 46 revistas, pero ahí hubo un cambio. En 2016 todavía era índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica del CONACYT. A partir del 2017 se reestructuran las políticas del CONACYT y crean el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología. En esta quinta etapa, ahorita estamos atendiendo a 57 revistas que pertenecen en esta clasificación a las revistas en desarrollo y en consolidación. Y hay un grupo pequeño de revistas que le llama CONACYT preclasificadas. Algunos de las actividades y los compromisos que tiene la universidad en este convenio de colaboración, pues es, por un lado, gestionar los recursos financieros que otorga el CONACYT a las revistas, y por otro lado, gestionar los servicios
que se enmarcan en este convenio de colaboración. Como ya les mencioné, en esta fase 5, bueno, el objetivo de esta etapa de proyecto es instalar competencias técnicas de gestión y edición mediante la formulación de estrategias orientadas a mejorar la calidad, visibilidad e impacto de dichas revistas en formatos digitales. Bueno, el equipo de trabajo con el que colaboramos desde la Dirección General de Bibliotecas se encarga de dar asesorías en materia de administración, uso y configuración del Open Journal System a los editores de las revistas Red, Rec y preclasificadas, como ya les comenté. Y por otro lado, hay asesorías en materia de configuración y funcionalidad del DOI. También impartimos talleres de OJS, se imparten talleres de marcaje XML Cielo. Por otro lado, se desarrollan servicios de infraestructura, de sistemas y diseño web y adecuación de imagen de los sitios de las publicaciones. De igual manera, se pagan servicios de corrección de estilo y de traducción de los artículos que publican las revistas. Y bueno, otro de los servicios que es financiable por este proyecto, justamente es el tema que nos tiene en esta mesa, es el pago por suscripción de DOI con un proveedor oficial y la adquisición de los números DOI. Entonces, bueno, hablemos un poquito del DOI. Bueno, comentar que desde esta liga pueden descargar la presentación que estamos aquí. Bueno, la organización DOI es una iniciativa conjunta de 3 asociaciones, ¿no? La Asociación Internacional de Editores, la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos y la Asociación de Editores Americanos. El DOI se presentó por primera vez en la Feria del Libro de Frankfurt, ya en 1997, ¿no? En 1997, en el mismo año se creó la Fundación Internacional para desarrollar y administrar el DOI. La FIDE, en conjunto con el Consorcio Nacional de Iniciativas Nacionales de Investigación, desarrolló el Handle System, que es el componente de red del sistema DOI. El consorcio funge como un socio técnico de la Fundación Internacional. La primera aplicación de DOI se dio en el año 2000, mediante la citación de enlaces a artículos electrónicos por parte de la agencia Crossref. Ya en el 2009, 9 años después, ya existían 40 millones de registros DOI. La sintaxis de DOI se estandarizó a través de la norma ISO. El número internacional es el 26324 para sistemas de identificación de objetos digitales. La norma fue aprobada en el año 2010 y publicada el 12 de mayo del 2012. La norma reconoce la autoridad y delegación numerada de un recurso digital. Voy a quitar esto de aquí. Y bueno, integra componentes de sintaxis, descripción y resolución del sistema. Asimismo, establece los principios generales para la creación, registro y administración del DOI. Es un marco funcional para administrar e identificar contenidos digitales, reconociendo la tendencia hacia la convergencia digital y hacia la disponibilidad multimedia. Proporciona infraestructura para la identificación única y persistente de cualquier tipo de objeto. El Digital Object Identifier, como dice Christine Cormack, es una referencia de por vida. Se apega al contenido y no a su ubicación. El DOI está asociado con una URL y este número va a permanecer constante independientemente de que se modifique o se cambie la plataforma o el servidor donde se encuentre alojado el objeto, o incluso si cambian los metadatos, ¿no? El DOI siempre nos va a redirigir a la ubicación actual del contenido. La estructura.
Es un código alfanumérico que consta de dos partes. El sufijo, que lo asigna a la entidad oficial o la agencia oficial de DOI, en donde se registra la publicación o el objeto. Y el sufijo que cada institución o revista puede decidir cómo estructurarlo y puede ser numérico o alfanumérico. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Bueno, aquí están prefijo y sufijo DOI. El identificador es único porque se relaciona con contenido específico, es persistente porque perdura confiablemente en el futuro y es resoluble porque proporciona acceso al objeto. Está asociado a metadatos y es interoperable, lo que significa que podemos usar y trabajar con sistemas de identificación y metadatos que ya existen. ¿Cuál es el objetivo del DOI? Bueno, pues es publicar y citar recursos y documentos científicos, buscar y localizar un documento en la red garantizando su perpetuidad y su disponibilidad. Bueno, el sistema DOI, por un lado, permite construir servicios y realizar transacciones automáticas que son aplicables a gestión de información, ubicación de la información, acceso a la documentación, gestión de los metadatos y facilita estas transacciones de las que estamos hablando. Y bueno, permite, lo que ya se ha dicho, identificar de manera única y persistente cualquier forma en que se presenten los datos. El DOI puede asignarse, ahora sí que para el objeto de trabajo que tenemos nosotros, que son las revistas mexicanas del sistema de clasificación de CONACYT, pues bueno, se puede asignar a diferentes objetos ubicados dentro de una revista científica. Puede ser a un número completo, se puede asignar al artículo, a las galeradas o archivos complementarios que tenemos en nuestra publicación. Por otro lado, se asigna también a tablas, gráficos, imágenes, mapas, al software, se puede asignar el DOI. Y bueno, aquí presento un ejemplo. Esta es una revista que pertenece al sistema de clasificación de CONACYT, es la Revista Mexicana de Economía y Finanzas, y la revista mexicana asigna su DOI, registra su DOI y en la interfaz de su revista, de su publicación, coloca debajo del ISSN el DOI. Ahí está el DOI que identifica la Revista Mexicana de Economía y Finanzas, es el 10.21919/REMEF. Este otro ejemplo es también de la REMEF, de la Revista Mexicana de Economía y Finanzas, y nos podemos dar cuenta que así como asigna y nos muestra en la interfaz del sitio de la revista el número DOI que está asignado para la publicación, también se asigna, aquí el editor está asignando el número DOI a un artículo de la publicación. Tenemos este otro ejemplo de cómo lo muestra una de las revistas que pertenece a DOAG. Aquí en la interfaz del sitio de la revista coloca debajo del título de la fecha de publicación del autor el número DOI. Y en el siguiente ejemplo lo que podemos ver es que me pareció importante colocarlo aquí en la presentación porque es el mismo número, es el mismo DOI, está colocado en la interfaz de la revista, pero también se asigna ya al PDF del artículo. Y esto es muy importante que sea de esta manera porque independientemente de que no estemos ya en línea, se puede descargar el artículo y tenemos la referencia dentro del texto, dentro del PDF, ya sea que sea el texto impreso o el PDF. Tenemos otro ejemplo, una revista griega que pertenece a DOAG también, coloca ahí su número DOI. Y bueno, esta es una imagen que recuperé de internet de algunas tantas de las agencias que son oficiales para el registro de DOI. Tenemos ahí dos opciones de empresas chinas, tenemos tres empresas inglesas, entre ellas está Crossref, y bueno, hay una empresa japonesa. Puse esta imagen porque, bueno, de los servicios que nosotros, que son financiables por el proyecto de CONACYT para los editores de las revistas, ellos son libres de decidir con qué agencia registrar su DOI. Generalmente el equipo de proyecto con el que trabajamos en la DGB promovíamos, por ejemplo, Medra, que son italianos, y Hannover, que son alemanes, que no se muestran en esta gráfica, pero bueno, que también son agencias oficiales para el registro de DOI. Y pues sí hay que destacar que las revistas mexicanas, los editores de las revistas mexicanas,
han optado por registrar su DOI con Crossref, ¿no? Es libre su decisión, pero en realidad no hay una revista que me haya pedido que le pague la suscripción a DOI o que adquieran los números DOI con alguien que no sea Crossref. Por lo menos los mexicanos, así estamos ahorita en este momento. Bueno, pues realmente nada más a manera de conclusión, porque creo que ya se me acabó el tiempo. Dijimos 10 minutos, ¿verdad? Ya me estoy pasando, perdón, doctor. Creo que la aplicación de DOI aquí en Latinoamérica es escasa aún. Entonces creo que sería importante conocer y hacer conciencia de la importancia y las ventajas que nos ofrece el identificador. Han pasado ya más de 2 décadas, ya lo mencionamos, de que por primera vez se presentó el DOI en la Feria del Libro de Crossref y pues bueno, ya es bastante tiempo. Entonces, pues bueno, era muy breve, les quiero agradecer muchísimo y nada más por último, y a manera de comercial, invitar a las revistas que están clasificadas, Red, REC y preclasificadas, a que, bueno, estamos en periodo de operación del proyecto, estamos ejecutando el proyecto, estamos todo un equipo en DGB, empezando por el equipo de gestión editorial, Renata Sosa, Alberto Martínez, Esteban Arteaga, la licenciada Patricia Ortega, que estamos trabajando como equipo de gestión editorial en coordinación con Cielo México, ¿no? Que coordina aquí el doctor Antonio Sánchez Pereira, que están por aquí. Y bueno, también ahora desarrollamos servicios desde la Dirección General de Bibliotecas de Infraestructura, Sistemas y Diseño Web, encabezados por el subdirector de Informática de la DGB, el ingeniero Miguel Ángel Jiménez, y el secretario técnico de Informática y Telecomunicaciones del edificio anexo, el ingeniero Israel Durán. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra ahora a Eduardo, que nos va a compartir su experiencia como embajador de Crossref en México. Están pidiendo perdón nuevamente para quien se conectó en la red. Esta es la liga para descargar la presentación. Tienen ahí un poquito de tiempo. Si no, la ponemos al final de todas maneras. Buenas tardes. Muchas gracias, Nidia, por esta introducción al DOI. Bueno, no te preocupes. Voy a adelantar un poco la presentación. Mi nombre es Eduardo Álvarez, soy embajador de Crossref en México y brevemente voy a presentar los servicios que ofrece DOI como Crossref como agencia que registra el DOI y unos servicios extra que le presenta a los miembros. Bueno, más rápido. Aprovechando la Feria Internacional del Libro y el espacio que nos brinda el Palacio de Minería, hago énfasis en esta publicación de Julio Verne, este libro que se llama París en el siglo XX, en donde figura una metrópoli donde reina la ciencia, la tecnología y el dinero en desmedro de las artes y las humanidades. Y entre muchos de los bonitos relatos que presenta el libro, menciona uno en donde él visualiza una ciudad, una metrópoli interconectada. Bueno, pues sabemos que en la actualidad esto es real, ¿no? Es a través del Internet que nosotros podemos estar interconectados y es a través del Internet en el que podemos resolver muchos problemas, pero también trae algunos conflictos. En el sector editorial, y principalmente hablando de revistas científicas mexicanas, una de las problemáticas es cómo poner la visibilidad de sus documentos que están publicando y que a través de esa visibilidad pues, se tenga una posible citación. Pues bueno, esta pregunta ha sido realizada desde el 98, 99, año 98, año 99, y se reunió la comunidad para resolver este conflicto, ¿no? Pues bueno, se aprovechó el Internet, se utilizaron las redes sociales para difundir el contenido de las revistas, pero también se vio el valor intrínseco de los metadatos y sobre todo el valor de meter identificadores únicos, como en el caso de los autores ORCID, y en especial énfasis el DOI, ¿no? En este identificador de objetos digitales. Y pues bueno, así es como nace Crossref en el año 2000. Es una agencia que permite a los miembros y a las demás personas que los resultados de la investigación que se está publicando sean fáciles de encontrar, citar, vincular y evaluar. A grandes rasgos, ¿quién utiliza Crossref? Pues bueno, principalmente el sector editorial para vincular sus publicaciones, pero no son los únicos usuarios. Hay centros de datos, hay oficinas de patentes, sistemas de gestión de información, sistemas de análisis de datos,
etcétera, ¿no? Pueden ser muchas agencias las que se vinculen con Crossref, siempre y cuando tengan contenido digital al cual quieran agregarle un DOI para que se haga visible el contenido. Y bueno, además de registrar el contenido en Crossref y agregarle un DOI, Crossref presenta otros servicios a la comunidad, la cual, pues bueno, pretende que los metadatos que se registren en Crossref y que se les asigne un DOI siempre se encuentren registrados en las plataformas, vinculados y que además estén distribuidos ante la comunidad. Son 7 servicios principales los que ofrece Crossref, y voy a abordar brevemente algunos y uno me lo voy a pasar muy rápido por el pequeño espacio que nos brindó el Palacio de Minería. Bueno, para empezar con los servicios, el primer paso es registrar el contenido. Registrar el contenido en Crossref. ¿Qué tipo de contenido? Pues en el caso particular del servicio editorial, pues pueden ser revistas, libros, ponencias, reportes técnicos, tesis, y no solamente eso, pueden ser componentes de un documento, como pueden ser figuras, tablas, mapas, etc. También hay conjuntos de datos, bases de datos, etc. El mundo de los metadatos está creciendo y es este valor intrínseco el que se le tiene que tomar para poderles dar visibilidad y citación. Se registra el contenido a través de metadatos y pueden ser metadatos bibliográficos, como pueden ser autores, instituciones, títulos del documento, títulos de la publicación, sus identificadores como el ISSN, paginación, número de la revista, palabras clave, etc. Y también pueden ser otro tipo de metadatos que no son bibliográficos, como las referencias bibliográficas de un documento, datos de entidades financiadoras, licencias, números de ensayos. Depende de qué cantidad de datos tengan ustedes en sus documentos, el cual se pueda registrar en Crossref. El registro de contenido es muy fácil en la agencia, son 3 pasos sencillos. Uno es crear un archivo XML donde está contenido sus metadatos, y aquí hacemos un pequeño paréntesis mencionando que este registro de contenido no tiene que ser rápido ni tiene que ser solamente por registrar, ¿no? Se pide un criterio de calidad para que su documento que estén ustedes asignando el DOI sí tenga las características específicas para que se llegue al documento, porque si no se pierden los objetivos de lo que es el DOI, ¿no? Después de que se crea el archivo XML, este archivo se sube a una plataforma de Crossref que puede ser por 4 formas específicas e inclusive utilizando OJS. Después de que se sube este contenido, se verifica el registro en la agencia Crossref y si todo es adecuado, pues se obtiene el DOI que Nidia nos acaba de mencionar las características. Otro paréntesis, hay una forma de saber y de evaluar la calidad de los metadatos que ustedes están indexando en Crossref, en la cual, pues bueno, Crossref abre esta plataforma, el hipervínculo está asociado a la diapositiva por si ustedes quieren verificarlo, y aquí les muestro 2 imágenes que representan la calidad de metadatos en 2 revistas, una de talla internacional y una de talla nacional. De su lado izquierdo encontramos a la revista de PLOS One, en la cual ustedes pueden ver la calidad de los metadatos en porcentajes de sus documentos que han subido, comparado con una revista mexicana, en la cual pues son 3 o 4 los porcentajes que están teniendo buena calidad, pero los demás metadatos no están siendo claros. También hago énfasis en que hay una diferencia de registros. Pueden ver que para PLOS One hay casi 50,000 documentos, mientras que para la revista mexicana solamente hay 3. Entonces hay mucho trabajo por realizar, no solamente en Crossref, sino con cualquier agencia que ustedes quieran elegir para hacer su registro del DOI. Y pues bueno, ya que se registró el contenido y que tienen ustedes un DOI asociado a sus documentos, uno de los servicios que ofrece Crossref es vincular las referencias. Y vincular las referencias, y me voy a poner del lado de usuario de revistas científicas, es muy importante, porque si a mí me interesa una referencia que su artículo o su publicación está citando en su documento y me interesa llegar a él, con solamente darle un clic con la vinculación de referencias, es posible que yo llegue a ese documento sin tener que estarlo buscando en algunas otras bases de datos. Y lo importante es que llega a la página web donde está indexado el documento. Esta es más que un servicio, es una obligación que pide Crossref a los miembros que forman parte de esto, porque con la iniciativa de Open Citation, Crossref pide que esta vinculación ya se haga en el documento que ustedes están ingresando en Crossref. De tal manera que, les voy a poner un caso particular, esta es una revista mexicana, Investigaciones Geográficas, en la cual ya está haciendo este trabajo. Ustedes pueden ver que en las referencias ya se encuentran hipervínculos, es decir, el DOI asociado a estas referencias,
Y si nos interesara trabajar, por ejemplo, con la referencia número 1 en el recuadro más grande, con solamente darle clic, ya sea en el PDF o en la versión electrónica o en la página web de la revista, pues me va a llevar al portal de la otra revista sin tener que estar buscando. Esto permite al usuario que sea mucho más rápido obtener la información. Y ustedes dirán, bueno, como usuarios y como algunas personas me han comentado, es que estoy haciendo el trabajo por otras personas o por otras agencias o por otras editoriales. Les voy a poner un caso de una revista especializada de alto impacto. Esta es una revista de helechos, en la cual si nos vamos a, bueno, está este artículo, si nos vamos a las referencias, hay una referencia de una revista en español. Y como ustedes pueden ver, hay un DOI asociado ya a esta referencia. De tal manera que esa agencia ya está registrando los DOI y con solamente darle clic ahí, me lleva a la página de la revista mexicana. De tal manera que se está cumpliendo el objetivo de vincular las referencias y de llegar al contenido siempre que se está buscando. Es por eso que es muy importante que los metadatos que ustedes estén indexando sean de calidad y que tengan los criterios específicos para que llegue uno al documento. Si no, esto se rompe y bueno, ya se pierde la funcionalidad. ¿Cuáles son los beneficios de este servicio? Pues bueno, número 1, la reciprocidad al usuario de la revista y la persistencia, ¿no? En este caso siempre se va a llegar al contenido. Otro de los servicios que ofrece Crossref y que van vinculados uno con otro es este servicio que se llama Cited By. En el ejemplo anterior, por ejemplo, ustedes dirían, bueno, es que eres de Crossref y sabes quién está citando esa revista. Pues bueno, Crossref les ofrece este servicio. Después de que se están vinculando todas las referencias de un documento, pueden ver que Crossref ya tiene actualmente más de 840 millones de enlaces. Esto lo pueden ver, es un documento, es un número actualizado, lo pueden ver en esta referencia. Y este servicio se presta, y es muy importante, porque esta es la forma en la que ustedes pueden descubrir quién ha citado su documento, ¿no? Proporciona un método muy sencillo para encontrar estas citas y puede mostrar los resultados en la página web y conectar su contenido. Y no solamente eso, ustedes pueden saber si tienen un DOI asociado a cada una de las figuras de las tablas, pueden saber a qué parte del documento están accesando y si están citando al documento o a una parte específica del documento. En una página web se puede ver de la siguiente manera. Aquí tenemos un artículo en su página original y en el recuadro en rojo vemos que ya tiene 5 citas. Este servicio de Crossref, si ustedes le dan clic a las 5 citas, nos aparece un listado de cuáles son estos documentos que ya están siendo citados. Y además les presenta que este documento que citó al artículo que está haciendo referencia ya tiene una cita además. Entonces, para que vean ustedes cómo se va haciendo esta interconectividad entre las revistas y pueden potenciar el uso de la citación. Otro de los servicios que ofrece Crossref es este servicio que se llama Crossmark. Es un botón que muestra actualizaciones. Y estas actualizaciones en campos científicos específicos es muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces en el que ingresan material suplementario, material adicional y tienen que mostrárselo a los usuarios. También existen retractaciones de los documentos y es importante mencionarlos. Entonces, Crossref además les presenta este botón, Crossmark, el cual se presenta ahí, está en rojo, y si ustedes les dan clic, les lleva a la actualización, ¿no? En este caso, este documento que le di clic está actualizado, no ha tenido ninguna corrección, y pues bueno, el usuario es libre de citarlo. Sin embargo, hay artículos en los que tienen correcciones leves. En este caso hicieron una corrección de algún metadato, de algún título, de alguna tabla, e inclusive también muestra las retractaciones, ¿no? Esto es muy importante en campos como medicina, como biotecnología, entre muchos otros que siempre la inmediatez permite que se hagan este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, para el usuario es muy importante saber si se retractó o no. Y no solamente se muestra este servicio en la página web. Si ustedes generan un PDF, el PDF les presenta también Crossmark. Si ustedes lo están leyendo en su computadora, en su dispositivo móvil, pueden darle clic a ese botón y presentarles el mismo menú. O sea, de tal manera que no solamente está asociado a su página web, sino también a un documento. Otro de los servicios que ofrece Crossref, pues bueno, es presentarle a la comunidad los datos o metadatos que se están registrando en esta plataforma. De los datos que se están registrando en la agencia, pues bueno, Crossref generó una forma de búsqueda de contenido. Y aquí es donde también vuelvo a hacer otro paréntesis y mencionarles que la calidad de los metadatos que ustedes indexen en Crossref sea muy importante,
Porque si hoy hay un usuario que está buscando por metadatos específicos como el título, como el autor o como su identificador, y este está erróneo, no nos va a llevar al documento al cual ustedes quieren vincular. Existen otras formas de consultar los metadatos, otras APIs que dispone Crossref. Unas son libres, otras son solamente para miembros de Crossref. Un último de los servicios que ofrece Crossref es evaluar la similitud del documento, ¿no? Esto lo realiza mediante un convenio que tiene con el software de Authenticate, y pues este funciona de la siguiente manera. Evalúan el documento la similitud de palabras que encuentra contenidas en diversas plataformas, ¿no? Puede ser a través de páginas web o inclusive en el portal de Crossref, como en el número 9 y en el número 13. Y de esta manera ustedes evaluar posibles plagio, ¿no? O hacer correcciones a un documento. Y no solamente eso, pueden además hacer comparación entre 5 documentos específicos para evaluar más, para aumentar el criterio de selección y ver este porcentaje de similitud en la plataforma. Se está trabajando en este servicio que es el registro de agencias financiadoras, en el cual se está normalizando cada una de las agencias financiadoras que hay en el mundo para que también ustedes puedan localizarlo. Si ustedes están buscando que alguien financie su trabajo, pues bueno, vayan a la plataforma de Crossref y busquen por agencias qué es lo que están financiando, cómo lo están financiando y cómo poderlos localizar, ¿no? Pueden ver que hay casi ya 20,000 agencias financiadoras ya normalizadas en la plataforma y que además están conectadas con más de 2,5 millones de documentos en la plataforma de Crossref. Esto no solamente para los usuarios, ¿no? Para personas que hacen evaluación de la ciencia, para gestores de información o inclusive para personas de toma de decisiones que evalúan cosas específicas. Esta es una plataforma que les funciona muchísimo. Y bueno, esto es todo lo que presenta Crossref. Fue una breve presentación de estos servicios y les presento esta última diapositiva que funciona como un resumen, ¿no? ¿Por qué unirse a Crossref? Pues bueno, ayuda a que cada uno de los miembros tenga su contenido y que este sea descubierto por los usuarios, para mostrarles además dónde está este contenido en su página web y actualizarlo cuando el contenido tiene algún cambio. Además, dirige mayor tráfico hacia sus publicaciones, no importa de dónde se busque, siempre lo va a llevar a su página web. Además, permite convertir las referencias en hipervínculos para tener conectada la información, para descubrir quién está utilizando esa información, ver cómo lo están citando y participar en otros servicios colaborativos que Crossref abre a la comunidad. Mi nombre es Eduardo Álvarez, soy embajador de Crossref. Les dejo mi dirección de correo electrónico personal y el usuario de Twitter, donde además de presentar servicios de Crossref, menciono cosas específicas hacia la ciencia abierta. Muchas gracias. Excelente. Pues excelente tiempo el que hiciste. Yo creo que nos va a dar más oportunidad para preguntas al final. Nada más destacar que no sé si la cacharon, el que Crossref esté vinculado a Turnitin quizá nos ofrece una oportunidad de usar Turnitin a menor costo. La universidad y CONACYT gastan mucho dinero en tener acceso a Turnitin. A mí no me consta, tenemos que analizar más este punto, pero en la época de austeridad que se nos viene, yo creo que tendríamos que explorar esta opción. Lo segundo es nuestra hambre de citas. Siempre estamos peleando citas. Ya no dependemos nada más de Web of Science y Scopus, ahora tampoco de Google Scholar. Entonces, esta es otra opción. Y este dato, esta información que se actualiza automáticamente, se puede embeber, por lo que veo, en las páginas del OJS de las revistas. No sé cuántas revistas en México ya estén vinculando a Crossref para mostrar la citación que van obteniendo. Ya por último, para darle la palabra a Arturo y a Auralia, la referencia que hizo Eduardo es precisamente nuestra intención en Cielo, la calidad de los metadatos. Nosotros en Cielo nos dedicamos a eso, a la marcación muy minuciosa de metadatos, y eso nos da la oportunidad de generar un reporte que les enviamos, que no quiere decir que tengamos la razón en Cielo. Nosotros también estamos aprendiendo. Todo este panorama tiene que ver con la profesionalización de la edición de nuestro país. Todos tenemos que mejorar en nuestra capacidad como profesionales del mundo editorial. Cielo también estamos aprendiendo y compartimos con los editores un reporte que nos brinca de inconsistencias. A veces el editor es el que tiene razón y a veces está mal la información que se está registrando en Crossref, y de eso van a hablar Auralia y Arturo. Entonces, ¿hablan desde allá, sí, verdad? ¿O desde acá? Sí,
Gracias. Bueno, Arturo y yo vamos a platicarles sobre el análisis de información. Desde el semestre pasado, el segundo semestre del año pasado, Cielo les está enviando un reporte de inconsistencias y errores en el DOI, así como un listado de todas las ocurrencias. Intentamos explicar estos casos, también nosotros hemos aprendido qué es lo que está ocurriendo y queremos ahorita hacer un análisis un poquito más detallado, presentándoles qué es lo que nosotros observamos en esa información. El origen de esta idea, de este reporte, viene de la metodología que Cielo tiene para la producción de archivos XML JATS. Esta metodología integra un proceso de validación. En ese proceso se verifican diferentes elementos, entre ellos el DOI. De esta manera, en los reportes Cielo podemos tener advertencias de que algo está fallando o hay algo inconsistente en ese dato. Por ejemplo, nos puede decir si estamos tratando de asignar un DOI a 2 documentos. Eso es algo que a veces ocurre cuando uno está trabajando con los documentos de un fascículo. También nos puede decir si cuando ingresamos o manipulamos algún DOI podemos nosotros equivocar algún carácter y nos puede decir si ese DOI existe o no existe, está registrado o no. Y estos son señales para que el operador verifique ese dato y en su caso, si está en su mano, lo resuelva o si no, haga el reporte correspondiente. Esta posibilidad, estas señales, estas alertas han motivado la generación de un reporte para verificar la consistencia de este dato en las bases de datos y es lo que nos vamos a presentar. Sí, bueno, para continuar. Bueno, los que trabajan en Cielo conocen este procedimiento es manual y es por documento. En realidad nosotros, para el reporte que les mandamos, no estamos haciendo el procedimiento manual. Como lo comentó Eduardo, hay APIs públicas de Crossref en donde nosotros podemos consultar los metadatos y esa es nuestra primer fuente de información, es decir, tener los registros de DOI, o bueno, la información que han ustedes registrado en Crossref y compararla con la información que registramos nosotros en Cielo. Entonces, hacemos un proceso automatizado de esta revisión que se hace documento por documento, de los que ya hacen marcación, ya tienen un poco más de experiencia y habrán visto alguno de estos errores. Pero bueno, el detalle aquí pues es conjuntar las dos fuentes de información, es decir, los metadatos que tenemos en Crossref y los metadatos que nosotros tenemos en Cielo México. De ahí hicimos primero una selección porque son muchos metadatos. ¿Están de acuerdo que lo que se marca en Cielo y lo que se envía a Crossref va más allá del reporte que les mandamos? Entonces, solamente hicimos una selección de metadatos, en este caso es el DOI, el título del documento y el título de la revista. Y estos metadatos los comparamos, es decir, verificamos que la información que estamos registrando en Cielo sea la misma que está en Crossref y buscar posibles inconsistencias. Realmente no las llamamos errores porque el problema puede estar de su lado o de nuestro lado. Entonces, mandamos el reporte para que ustedes también nos avisen qué es lo que está pasando, ¿no? Porque nosotros no podemos decidir si eso es lo correcto o nosotros estamos en la razón o ustedes están en la razón. Entonces, el propósito de mandar el reporte es que también ustedes manden retroalimentación para hacer las correcciones correspondientes. De los dos lados, depende a quién le toque. Y bueno, el primer metadato pues sí es el DOI. El DOI, como les comenté, es el título del documento y el título de la revista. Para la verificación, lo que buscamos es inconsistencias grandes, es decir, una variación grande en los títulos de la revista o en los títulos del documento. No contemplamos si ustedes pusieron el título en altas y nosotros los pusimos en bajas, si hay un punto de más por ahí que se nos pasó, entonces vamos a buscar inconsistencias más graves. También tratamos de ampliar nuestra cobertura a elementos o etiquetas HTML que nosotros vemos en los títulos de documentos, donde ciertas áreas
las utilizan para dar énfasis a términos científicos. Por lo regular aparecen términos en itálicas en los títulos de los documentos. Entonces, muchas veces pueden que ustedes vean actualmente esos errores, bueno, que vean que no coincide el título en el reporte, pero no necesariamente es un error. Estamos trabajando en ver cuáles son las distintas etiquetas HTML que utilizan para ciertamente enfatizar una palabra, porque también hemos encontrado que hay basura. Es decir, encontramos etiquetas HTML de saltos de línea, etiquetas HTML de párrafos. Esas etiquetas realmente sí ya no son parte del título. Es información adicional que ya no debe de ir ahí. Pero bueno, estamos trabajando en mejorar el proceso de revisión. Entonces, en cada proceso que hacemos, en este caso lo estamos haciendo trimestralmente, estamos procurando hacerlo trimestralmente y enviarles el reporte. Afinamos los procesos de revisión y también vemos qué tanto han corregido o hemos corregido entre los dos, qué es lo que reciben ustedes como reporte. ¿Sí? Y en el último reporte vimos esta tabla, que bueno, ustedes dirán, ¿y esa tabla qué significa? No, bueno, era una tabla de los datos duros que hemos visto en Cielo. En este caso vamos a desglosarlo un poco. Primero vamos a ver la producción de Cielo desde el primer reporte hasta el último reporte. En este caso en Cielo hemos tenido un incremento de cerca del 7% de nuestra producción, desde el primer reporte hasta este último. Pero lo que nos interesa realmente es, de esa producción, ¿cuántos documentos están teniendo DOI? Entonces, tenemos que cuando iniciamos este proceso, cerca del 13% de los documentos tenían DOI. En el último reporte, cerca del 17% de los documentos tiene DOI, es decir, que sí ha habido un incremento, y es un incremento racionable en cuanto a ustedes, es decir, más revistas están enviando sus documentos con DOI, y es una tasa de crecimiento del 21% aproximadamente. En cuanto a números DOI se refiere. Esto también puede ser independiente porque ustedes envían los DOIs de las revistas de los últimos fascículos, y puede que haya revistas que estén asignando DOI retrospectivo a sus documentos. Esos documentos por lo regular no los procesamos en Cielo porque ya están procesados, entonces habría que hacer o ver si existe la posibilidad de actualización para que el incremento también se vea reflejado en Cielo, porque bueno, actualmente pues no es tanto lo que tenemos, es un 17% de toda la colección tiene número de DOI. Pero lo que nos interesa aquí realmente es ver el reporte de errores. El reporte de errores también tiene un incremento a la par con la producción de DOIs, es decir, tenemos un incremento de 21% en el crecimiento de DOIs en Cielo, pero el incremento de errores es del 20.5%, entonces casi se ingresan el mismo porcentaje de errores en la base de datos de Cielo. Y porcentualmente, pues esto no ha cambiado, es decir, tenemos un 24% de DOIs con error en Cielo desde que iniciamos este proceso. Y no ha variado, es decir, no hemos visto una mejoría notable desde que se lanzó el primer reporte. Entonces hemos visto una constante del 24% de errores en los registros o inconsistencias en los DOIs. Y por último tenemos la participación que han tenido ustedes en las correcciones. En el primer trimestre tuvimos una participación, 157 DOIs se corrigieron de ambas partes. En el segundo reporte, como vemos, disminuyó un poco, son 75 registros los que se corrigieron, es decir, una disminución del 50% aproximadamente, aunque, bueno, en conjunto pues sí hubo un crecimiento, pero ese crecimiento realmente es un 2% de corrección del total de errores, entonces nos falta mucho por ver en las correcciones, pero como les digo, necesitamos la retroalimentación de ustedes, porque no necesariamente la culpa está de este lado, también puede estar de nuestro lado. Pero entonces necesitamos la retroalimentación, que ustedes verifiquen este reporte de errores y analicen a detalle qué está pasando. Y bueno,
con los ejemplos que vamos a ver ahorita, yo creo que les va a quedar más claro qué es lo que tienen que analizar. Bueno, cuando un usuario hace clic en un enlace de DOI, automáticamente se verifican los datos registrados para ese DOI y el usuario recibe un enlace que le da acceso al documento. Se dice entonces que se está resolviendo y cuenta como una resolución de DOI. Si el usuario no llega a ese documento por algún error, entonces tenemos un caso en el que DOI no está resolviendo y no se cumplen los objetivos, que no se localiza el documento en la red y por lo tanto no podemos decir que se garantice su perpetuidad y su disponibilidad. Para que nosotros podamos verificar ese dato de DOI, podemos hacerlo a través de la página de DOI, en donde nos muestra ahí en la casilla de la izquierda, nos muestra una caja de texto donde nosotros introducimos el DOI, ahí uno por uno. Si nosotros hacemos esto, podemos al darle submit, acceder al recurso y en ese caso podemos decir que el DOI está funcionando correctamente, su registro está bien y en ese momento todo es correcto. Pero si no es así, si no nos lleva al recurso, entonces está fallando algo. ¿Cuáles son las posibles causas de falla de la resolución del DOI? El DOI, ese número de DOI, tal vez ha sido ya publicado en un documento, pero no ha sido depositado, o sea, es decir, ya está disponible a los usuarios, pero un usuario al darle clic realmente no está resolviendo porque todavía falta concluir un trámite de registro de ese DOI. También puede ser que ya haya sido depositado, pero todavía no esté activo. Generalmente este proceso es un trámite que también lleva algún tiempo y es comprensible que no está de manera inmediata disponible. Y también puede ser que al manipular o insertar, copiar, transcribir un DOI, podemos equivocarnos en un carácter. Hay veces que los caracteres que incluye el DOI no son tan sencillos y debemos verificar perfectamente antes de decir que realmente está el DOI fallando. Si nuestro DOI falla, el sistema en este sitio nos va a decir que no puede resolver y las posibles causas y nos da la posibilidad de hacer un reporte de esta situación. Si nosotros proporcionamos nuestros datos de correo, es posible que recibamos alguna retroalimentación sobre lo que está ocurriendo. Otro de los lugares donde nosotros podemos investigar si nuestro DOI está activo y además podemos conocer los metadatos con los que fue registrado es la herramienta del Crossref Search. Con esta herramienta podemos hacer una consulta no solamente a través del DOI que tengamos, sino también de título, de autor, de la revista, de la editorial. Esta herramienta nos presenta los diferentes los datos importantes, los datos iniciales con los que fue registrado ese DOI. En la parte izquierda vemos que, en la parte de superior, vemos que hice una búsqueda buscando específicamente un DOI. En la parte que está a mi derecha o a la izquierda de ustedes, vemos que se trata del artículo de una revista que fue publicado en 2015, el nombre de la publicación, el nombre de la revista y también tenemos el nombre de la editorial. Y al centro vemos el documento, el título del documento, datos de su publicación e inclusive, en este caso, un autor. Si nuestra búsqueda no tiene éxito, obviamente pudiéramos decir que el DOI no está registrado todavía, pero hay que verificarlo primero, verificar exactamente los caracteres que estamos tecleando. Uno de los primeros aspectos o clasificaciones que nosotros hicimos es los errores que inciden en el título de la revista. Sí, vamos a estar cambiando un ratito. La primera inconsistencia que encontramos en el título de la revista, aunque este reporte no les llega a ustedes, es decir, nosotros confiamos plenamente en que el título de la revista asignado ante Crossref o depositado en Crossref por ustedes es el correcto y que ahí el error debe de ser mínimo. Y bueno, siempre hemos tenido problemas en que nosotros asignamos
título de la revista de acuerdo al ISSN. Y regresamos y nos dicen, es que el título de mi revista no es ese, entonces ustedes tienen la razón, pero por eso no les enviamos el reporte de las inconsistencias en los títulos de la revista, aunque sí existen. Una de esas inconsistencias es, pues, principalmente la ausencia del título de la revista. Un registro normal, encontramos un campo que se llama publicación, que es un metadato que me va a describir precisamente al título de la revista. Y adicionalmente encontramos un publisher, que en este caso, bueno, se llaman igual el publisher y la publicación, pero el metadato de publisher me sirve para identificar a la institución que está haciendo la edición de la revista. No es lo mismo la revista que el publisher, ¿no? En este caso. Y encontramos, de esa misma revista, encontramos registros que no tienen el título o la publicación de la revista, solamente tiene información del publisher. Aunque nosotros vemos directamente que el publisher es igual y que dice revista mexicana tal, y que nosotros como humanos definimos que es una revista y que ese DOI pertenece a esa revista, los sistemas de información no van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Bueno, el publisher en este caso es Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, la publicación, y la publicación es igual, Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. Aparentemente, estos títulos son iguales. Para nosotros realmente son iguales y significan lo mismo y podemos asociar directamente que es una revista y que es la Revista Mexicana de Biotecnología. Pero para los sistemas de información, esto no es igual. Un publisher es totalmente diferente a una publicación. Como les comenté, el publisher es la institución que se dedica a la edición de la revista y la publicación como tal es el título o la revista como tal, el ejemplar, el objeto digital que estamos nosotros describiendo. En este caso, vemos que sí tenemos bastantes registros sin título de la revista. Estos sí aparecen con un tache en su reporte. Estos son los únicos que sí consideramos como incorrectos porque sí, bueno, está bien que nosotros no nos pongamos de acuerdo en cuál es el título de la revista, pero es obvio que si no aparece el título de la revista, pues sí, el registro está incorrecto o incompleto. Entonces, en este caso sí tienen que hacer la corrección del título de la revista ante Crossref, es decir, depositar nuevamente XML con la información correcta. Ahora vamos a otra inconsistencia. Esta inconsistencia está creada igual del lado de ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos registros de DOI, en este caso hay documentos que tienen, aparentemente es el mismo título de la revista, pero vemos una inconsistencia. Aquí hay un punto, aquí no hay un punto y no hay un espacio, aquí falta ese punto. Si nosotros vemos y somos un poco estrictos, vemos que ese no es el mismo título de la revista y la información se comienza a dispersar en los sistemas de información. Los sistemas de información son muy estrictos en cuanto a caracteres y por eso aquí en vez de ver conjuntada la información en un solo registro, vemos que ya existen 3 registros, siendo que solamente es una revista. Entonces, aquí probablemente lo que haya pasado, lo que suponemos que pasó, no estamos seguros de qué pasó, es que pudieron haber existido diferentes editores de revista y manejaron el OJS y que del OJS hicieron estos cambios y no se dieron cuenta. Cuando depositaron los DOIs, la información se depositó de diferentes maneras. Entonces, supongo yo que la correcta ha de ser la primera al tener el mayor número de registros, pero no estoy seguro. Entonces, para mayor seguridad, pues mejor hay que verificar esos DOIs y hacer la corrección correspondiente. No es el único caso, tenemos otro caso. En este caso tenemos investigación biotecológica, tenemos igual 2 puntos, todo lo demás en minúsculas, 2 puntos y en formato de título lo demás. Y en lugar de los 2 puntos aparece un punto. Entonces son aparentemente 3 títulos de revista diferentes para el sistema de información. Si nosotros lo vemos, el error no es tan grave como tal, o sea, son inconsistencias ligeras y no las reportamos porque, bueno, ustedes están más conscientes de cuál es su título correcto de revista.
Entonces, por eso no reportamos mucho estas inconsistencias. Pero sí tenemos casos más graves. En este caso es la revista Pueblos y Fronteras, que tiene revistas Pueblos y Fronteras digital, sin digital y solamente PIF. Esos registros pertenecen de nuevo a la misma revista y lleva una dispersión de la información, es decir, nuestra producción se está viendo afectada. Y no cumplimos, esto viene a relucir en que en el aspecto bibliotecológico hay ciertas normas que hay que seguir, que es la normalización, que tiene por objeto regularizar objetos para facilitar operaciones documentales, mejorando la calidad y posibilitando la interoperabilidad. Es decir, nosotros tenemos que tener estos procesos de normalización para ser amigables con los sistemas. De igual forma, existe un término, de normalización en informática que se encarga de reducir las vistas complejas, es decir, lo complejo hacerlo más simple. Este es un término un poco diferente que vamos a ver más adelante, pero la idea aquí es que nosotros tengamos una misma forma de asentar los registros. En este caso, digo, no lo reportamos, pero porque sabemos que ustedes deben de conocer 100% cuál es el título de su revista y el error no debería de aparecer ahí. Entonces, sí los invitamos a que revisen, aunque tengan una palomita ahí, cuáles son las incidencias de su título de revista, porque solamente estamos reportando como error o inconsistencia cuando no aparece, es decir, cuando el valor es nulo, ahí sí lo reportamos como error. Cuando el valor no es nulo, no lo reportamos como error porque hay múltiples casos. Entonces, ahí le damos 100% la razón al editor. Ustedes saben cuál es el título de la revista y por eso no lo reportamos como inconsistencia. Después tenemos otro caso. Este caso está un poco más grave porque en un solo registro agregaron 2 títulos de revista. Como pueden ver, el error se ve directamente. Un título de revista aparece como noviembre 2018 y junto a él aparece el título de revista correcto. Pero esta información está registrada en el mismo documento, ni siquiera son varios, es un solo documento que tiene esos 2 títulos de revista. Entonces, al final, tal vez podríamos no preocuparnos tanto. Todos registran su información con este identificador, con el ISSN, que es un identificador único que nos sirve a los procesos de normalización y precisamente viene de las formas normales de informática como un identificador único e irrepetible. Es decir, cada revista tiene ese identificador y todos los registros en este caso sí cuentan con su ISSN. Es decir, aunque hayamos visto todos los errores anteriores, podemos recuperar la producción real gracias a este identificador. Pero lo que no podemos recuperar de esa forma tan exacta es su citación, porque las normas de citación por lo regular no tienen el ISSN como un elemento que se incluya en la cita o referencia bibliográfica. Recuperamos por lo general por el título de la revista, y si nosotros estamos cometiendo las inconsistencias en dar diferentes títulos de revista, pues lo que pasa en las referencias ya se vuelve todavía mucho más problemático. Entonces, ahí hay que verificar un poco cómo estamos registrando nuestro título de revista nosotros mismos. Aquí no es los otros sistemas de información, porque nosotros también hemos visto que un título de revista aparece diferente de como lo dice el editor, de como lo dice el ISSN, de como lo dice Cielo, de como lo dice DOAC, de como lo dice Web of Science, es decir, hay variantes, y para esas variantes existe esto, el ISSN. Pero al momento de hacer un match en la citación, por lo regular lo hacemos por el título de la revista. En este caso con el DOI, bueno, hacemos el match con el DOI, es un poco más fácil, pero aún así hay que tener cuidado con esos elementos. No, otro de los elementos, otra de las clasificaciones que hicimos en el reporte es señalar aquellas ocurrencias que tienen problema con o inconsistencia con el título del documento. Es importante decir, ya se comentó, pero que Cielo también tiene no se escapa a tener también responsabilidad en algunos de estos casos. Sin embargo, es complejo identificar en dónde estuvo la falla,
pero conforme nosotros la identifiquemos, les aseguramos que vamos a ir corrigiendo, y la idea es, entre el editor y nosotros, tratar de entender qué es lo que ocurrió. En algunos casos de los que hemos revisado, podemos pensar o podemos suponer qué es lo que ocurrió. En otros realmente todavía no lo sabemos, pero con la ayuda de ustedes podríamos identificar el punto donde no ingresó bien la información y obviamente corregir. En el caso de los títulos, tenemos aquí otro ejemplo. Nuestra fuente en Cielo ha sido por mucho tiempo el documento en versión PDF y la tabla de contenido del editor. Más recientemente también estamos echando una mirada a cómo está publicado el documento en el sitio del editor antes de que nosotros dar por terminado nuestro trabajo e ingresar la información. En este caso, este es el título en el documento PDF. Tenemos que verificamos en el sitio de la revista y encontramos que el título pues está igual que como lo tenemos en el documento PDF. Pero a la hora de hacer nuestra búsqueda en Crossref Search, con ese DOI vemos que no recuperamos el título del documento. Esa es la inconsistencia. Ahí no está el título y allá en las otras fuentes sí está el título. También nosotros observamos aquí un poquito en la parte donde nos da el tipo de documento que está señalándolos que es un DOI de un número de la revista, lo cual es otra inconsistencia porque este DOI está asignado específicamente a un documento, a un artículo. Otro de los detalles que también tienen cierta recurrencia es el cortar y pegar. En este caso tenemos el título de nuestra fuente PDF, verificamos el título en el sitio JS de la revista, se ve muy bien, pero a la hora de verificarlo en Crossref Search aparece de esta manera. Se fijan, aparece caracteres, letras pegadas. Digamos que también no es un gran problema y aquí nosotros suponemos que el problema viene de una práctica de cortar y pegar. Si se fijan, los caracteres justamente coinciden con el salto de línea en el primer título, donde dice la y violencia se juntaron la violencia, donde dice México y Durante se juntaron también esas dos palabras, y donde dice de y los también se juntaron en cada uno de los saltos de línea. Entonces, no es muy adecuada esa práctica, hay que verificar el dato antes de ingresar, de darlo por terminado. Otro de los detalles que también encontramos es títulos que pudiéramos pensar que están incompletos. En este caso, nuestra fuente nos dice que el título es el que está allá arriba y la parte en azul es la que no encontramos en todas las fuentes. En la siguiente imagen verificamos el título en el sitio de la revista. En ese momento, la imagen que nos dio aparece de esta manera. Tal vez estaban trabajando con el servidor o estaban haciendo algo con el sistema y obtuvimos esta información, pero la información está correcta, el título está completo. Al verificar nuevamente en Crossref, vemos que no está completa la información del título del documento, está faltando. Ahí está la inconsistencia. Este es otro caso. Nosotros vemos el título en el PDF, es un título en inglés. Si vemos el sitio de la revista, esta publicación está en Science Direct. Tiene un título en inglés como principal y un título en español como secundario. Entonces, en Crossref vemos que el título que se registró está en inglés. Pero si revisamos el documento, esto es por qué encontramos nosotros el error en Cielo, por qué nos dio una inconsistencia. Si nosotros revisamos el documento, vemos que efectivamente hay una traducción de keywords, es decir, tenemos keywords, palabras clave, resumen, abstract, tenemos los paralelos, pero el texto completo solamente está en español. En Cielo México, nosotros registramos los documentos y el título del documento lo asignamos como título original, es decir, aquel que corresponde al idioma del texto completo. En este caso, el texto completo solamente está en español. Por lo tanto, en Cielo México, el título que registramos como principal es el título en español y el otro título es una traducción del título principal. Y bueno,
Esto puede ser una estrategia que se utiliza comúnmente para la búsqueda en sistemas de información anglosajones, es decir, de habla inglesa. Es decir, es una práctica común que hemos visto que registran principalmente el título en inglés para ser recuperados más fácilmente por estos sistemas de información. Bueno, es una práctica que se llevaba desde hace mucho. Creo que actualmente ya no importa tanto que se registre en el idioma inglés o en el idioma español. Los sistemas de información, como que la traducción ya la manejan un poco mejor. Pero bueno, en este caso vemos la inconsistencia de nuestro lado, porque nosotros tenemos que hay un título original, es decir, el título que pertenece al texto completo, y el editor tiene preferencia sobre registrar el título en inglés sobre el título en español en este caso. En este caso, bueno, no nos vamos a poner a discutir quién tiene la razón o quién no. Realmente es una inconsistencia, no estamos diciendo que sea un error. Como lo comentamos, el reporte se muestra como inconsistencias. Nosotros tenemos una forma de trabajo que es más estructurada, entonces el título que asignamos es el título en español porque solamente hay un idioma en el texto completo. Ese es el caso aquí. Después tenemos otro caso. Un momento. En este caso, en el PDF solamente vemos un título en español. En el sitio de la revista, que en este caso es en OJS, vemos el título en español, una diagonal y la traducción del título. Pero entonces, si vemos, esto fue con una diagonal, entonces cuando nosotros vamos a Crossref, vemos que el título se fue corrido, es decir, el título en español, diagonal, título en inglés. Esto nosotros también lo encontramos como una inconsistencia porque existe un campo para traducción y un campo para el título original, es decir, hay dos títulos, pero aquí lo que están haciendo es registrar los dos títulos en un solo campo. Entonces, es así como nos aparece en Crossref, la inconsistencia se va hasta Crossref. Y bueno, no es el único caso, en este caso no están utilizando JS, pero en el PDF sí tienen los dos títulos, es decir, el original y la traducción. En su versión electrónica solamente tienen el título original y en Crossref juntaron los dos títulos, es decir, registraron los dos títulos de nuevo en un solo campo. En este caso no creo que haya sido culpa de OJS, supongo que ellos tienen su propio proceso de depósito ante Crossref, porque el sitio no tiene una estructura de OJS, es un sitio de páginas web HTML estáticas, me parece, no estoy 100% seguro, pero bueno, el caso es que están haciendo una práctica muy similar, combinando los dos títulos y almacenándolos en un solo campo. Para el caso de OJS, supongo que están desconociendo, estamos haciendo conjeturas siempre, a ver qué está pasando. Entonces, en OJS existen opciones para la traducción, tanto de la interfaz de usuario como del envío de información, es decir, que me están haciendo el depósito de información, y como el de los formularios de captura de metadatos. Si yo tengo activada todas estas casillas, cuando yo llene los metadatos, voy a ver que tengo un formulario para metadatos en español y un formulario para metadatos en inglés. Supongo yo que en el primer caso, que es uno de OJS, no tenían activadas esas opciones, o las desconocen, no lo sé. La idea es que ellos juntaron el título o los dos títulos en un solo campo. Entonces, estas opciones están activas tanto para OJS2 como para OJS3. En OJS3 ya es un poco más sencillo porque no tenemos que cambiar el idioma del formulario. Si un campo tiene traducción, automáticamente nos muestra la traducción de forma paralela. Entonces ahí no hay tanto problema, tenemos un campo para el título original y un campo para la traducción, y cada uno se va a enviar en su forma correspondiente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso se trata de una reseña. Este ejemplo también lo seleccionamos porque tiene cierta recurrencia. Generalmente en las reseñas encontramos que se nombran, se intitulan con los datos de la obra reseñada, como es este caso.
Cuando nosotros consultamos en otros sitios, esta reseña aparece también con ese estilo de nombramiento. Sin embargo, cuando nosotros consultamos a través de su DOI, consultamos en Crossref, aparece simplemente la palabra reseña. Como la incidencia es mucha, nosotros en el reporte le pusimos por ahí que estaban usando un nombre genérico en vez de usar el nombre propio del documento. Sin embargo, realmente no sabemos qué es lo que esté ocurriendo, porque incide bastante. Entonces, tal vez tiene que ver con los procedimientos de trabajo y cómo trabajan las plataformas que el título del documento, reseña, se haya registrado de esa manera. Aquí está otra reseña, pero esta tiene un título particular. Aparece también en el sitio, en otros sitios correcta la reseña, aparece también un señalamiento ahí de que se trata de una reseña y en su registro en DOI simplemente como reseña. Entonces, pues no es tan conveniente tener los documentos nombrados así, realmente es información importante para el usuario que localice ese título, saber, conocer el título para saber más sobre lo que trata el documento. Esta situación la vemos frecuentemente en el caso de las editoriales, presentaciones, cartas al editor, reseñas y obituarios. No sabemos exactamente si también se trata de una restricción de la plataforma en la cual no permita definir el tipo de documento, porque también estamos observando que algunos editores están teniendo esta práctica. Le anteceden al título del documento el tipo de documento de que se trata. Entonces aquí, por lo menos de esta manera, el lector, el usuario, puede saber inmediatamente de qué se trata con el título del documento y saber con el tipo que es un tipo editorial, carta al editor, reseña, etc. Vamos rápido estos. Realmente no es una inconsistencia, es un error que, como les digo, vamos a mitigar para reportarlo. Es el uso de las itálicas. Si nosotros vemos los títulos arriba, son buenos, es decir, aparecen bien en OJS, aparecen bien en el PDF, se ven bien en los sitios, en Crossref, en todos lados. Pero hay una parte de información que es lo que nos muestran las APIs, que es lo que vemos hasta abajo, son los metadatos que vemos. Y dentro de ello vemos estas etiquetas HTML, que ya son elementos adicionales que forman parte de título en el metadato. Estos elementos no necesariamente son errores, es decir, los sistemas de información los pueden ignorar y nosotros también los vamos a comenzar a ignorar, pero si los ven ahorita como error tampoco se alarmen, es decir, ¿por qué me lo está reportando como inconsistencia si mi título está bien? Si está bien. En este caso reportó como inconsistencia porque el título solamente estaba contemplando lem en minúsculas y aquí hicieron una combinación en minúsculas y mayúsculas. Ahí es otro problema que tuvieron, pero bueno, en este caso también lo vamos a ignorar. Es decir, no hay que hacer distinción en mayúsculas y minúsculas en etiquetas. Y otro caso, aunque ustedes no lo aprecien y aunque tampoco se reporte principalmente como error, es que este título está correcto en todas las plataformas, pero si vemos los metadatos, hay un espacio al inicio. Entonces hay que ser cuidadosos porque a veces, aparte del espacio, encontramos saltos de línea. Ajá. Otro de los casos es que encontramos diferencias. Aquí el documento fuente, el PDF, tiene una pequeña diferencia con respecto a cómo está publicado en la página de la revista y vemos que es en la misma forma en la que está en Crossref. Aquí suponemos que en el camino, en el proceso, hubo algún ajuste y ese ajuste no se reflejó en el documento PDF. Lo mismo ocurre en este otro caso, donde tenemos también un cambio o una corrección que no se ve reflejada en el documento fuente en el que luego nos basamos, ¿no? Otro de los detalles está en los títulos y subtítulos. En este caso apreciamos que el documento fuente tiene un subtítulo, en la plataforma OJS se registró ese subtítulo, pero en Crossref no. Aquí en este caso suponemos que el procedimiento con el que se genera el XML no está tomando en cuenta ese dato y no lo está llevando a la plataforma Crossref. Tal vez ese elemento no es relevante para esa plataforma. Lo mismo vemos, lo mismo parece ocurrir aquí. No es exactamente lo mismo porque aquí no está un campo de subtítulo aparte. Aquí vemos que hay un subtítulo, lo vemos también completo en la parte del
OJS del editor, pero si se fijan ahí cambiaron los 2 puntos por 1 punto. Y acá de plano solamente aparece la primera parte. No sabemos exactamente qué ocurrió. Y en otro caso más extremo, en la fuente y en el sitio de la revista están publicados el documento con ese nombre, pero en la plataforma Crossref está definitivamente con un nombre diferente. No sabemos qué es lo que pudo ocurrir ahí. El caso es que si hubo alguna modificación, no se está reflejando en todos lados. Ahora, algo muy importante, muchos de los sistemas de información, Cielo también, nos basamos en la información del editor y muchas de las veces a través de sus PDFs y de toda la información que hay en su sitio OJS, que muchas de las revistas usan. Pero esta información es llevada a otros sistemas. Algunos sistemas tienen sus propios mecanismos de tratamiento e inclusión de la información. En el caso de Cielo, por ejemplo, una vez que el documento termina de procesarse, ingresa a la base de datos y también es enviada a la base de datos en la plataforma Web of Science, a la base de datos Cielo Citation Index. Hay otras bases de datos que también hacen tratamiento de los documentos y los ingresan a su base de datos. Hay otros más que hacen cosecha de información sobre la plataforma OJS y también tenemos que el editor registra información en Crossref. A su vez, esta información va hacia otras bases de datos debido a que ya es registros que tienen DOI y esos otros sistemas están viendo, les interesa esa información exclusivamente la que tiene DOI. Entonces, si se fijan, las relaciones entre estos sistemas son mucho más complejas de lo que aquí pusimos. De hecho, hay más intercambio entre ellos. Sin embargo, es una buena manera de darnos cuenta de cómo la información va a estar, la información va a estar diseminándose. Y si hay una inconsistencia o error, también se disemina rápidamente porque no sabemos en qué momento va a pasar a otra plataforma. Y además tenemos también el gran indexador Google, donde también podemos revisar, a la hora de buscar alguna información, también podemos ver nuestros errores. Aquí tenemos ¿ya no? Bueno, otras inconsistencias sobre los documentos. Aquí es un poco sobre el que a dos documentos a dos documentos se les asignó el mismo DOI. Lo van a ver con calmita con la presentación. Este es otro caso donde estamos llevando información que no es del título y le estamos registrando. No sabemos cómo llegó, pero para el caso de que el título tiene información que no debe, tiene basura. Y la basura está llegando hasta los sistemas como el sistema bibliométrico que conjunta esta información a través de Crossref. Ahora, una de las cosas importantes es que el documento, una vez publicado, puede tener alguna actualización. Generalmente, cuando ocurre ¿Perdón? Ok, me dicen que hay que concluir. Bueno, esta parte también es importante. No se están reflejando las actualizaciones de los documentos en todas las bases de datos. Aquí traía nuestro ejemplo. Y bueno, finalmente nada más queremos mencionar algunas conclusiones de lo que les acabamos de platicar. La primera, tener cuidado al copiar y pegar la información a partir de un PDF. Esto es algo que ocurre frecuentemente y que si lo cuidamos vamos a evitar muchas inconsistencias. La siguiente, incluir procesos de verificación de los metadatos antes y después de ser depositados en Crossref. Seguramente si observamos un poco más antes de hacer la entrega definitiva, podríamos también evitar algunos detalles de inconsistencia. La siguiente, seguramente muchas personas ya se dieron cuenta de este tipo de inconsistencias en sus datos, pero desconocen el procedimiento de actualizarlo y de corregirlo. Este es un problema también que estamos observando. El siguiente, tenemos revisar el ingreso de información en otras plataformas. Es bueno ver cómo está nuestro registro de información. Si sabemos que está indexada en otras plataformas, es bueno verlo ahí para ver cómo está y detectar también errores. El siguiente, necesario afinar configuraciones en OJS. Como vemos, también es importante en algunos casos revisar el sistema y hacerlo correctamente. A veces quizá las prisas nos llevan a decir ya se publicó, pero no estamos verificando bien cómo están los datos que van a viajar a otra plataforma. Y finalmente, las inconsistencias no necesariamente son causadas por el editor de la revista, también influyen los procedimientos que tienen los sistemas para intercambiar información. Bueno, muchas gracias, eso es todo.
Pues para dar paso a las preguntas, nada más retomar el punto final que mencionó Oralia. Efectivamente, con la web, los roles se están equiparando y empatando. Nosotros somos como Cielo indizadores, pero ustedes como editores ya son indizadores en la web. Entonces, como mencionó Oralia, la información y los errores en la información se están reproduciendo a escala masiva en la web. Entonces, es muy importante la profesionalización entendida como calidad. Otra parte, una conclusión, porque este tema quisiéramos más bien sensibilizarlos para un taller que queremos organizar y ya les estaremos comunicando. El otro es que toda Crossref y otras iniciativas se están conjuntando en un proyecto que se le llama las citas abiertas, el I4OC, y es importante que los editores mexicanos se posicionen en esta iniciativa mundial. Para eso nosotros proponemos que los XML de Cielo, que en realidad los que estén en Cielo son XML de las revistas, los utilice la misma revista porque llevan identificadas las referencias, es decir, no solamente la ficha bibliográfica básica, sino las referencias citadas en cada documento. Es importante, los brasileños ya lo están haciendo, es decir, ellos, así como se posicionaron en DOAJ, y nosotros seguimos mal posicionados en DOAJ, ahora ya se están posicionando en el I4OC, y ellos están buscando cómo visibilizarse más su producción científica. Si no se aprovechan estas plataformas, nos vamos a ir quedando a la saga como muchas otras ocasiones, y estos foros se van a convertir, como muchas veces lo son, en críticas al sistema internacional por su injusticia, por su verticalidad, por su marginación. Aquí yo sí quiero hacer mención, porque tenemos una interlocución, un debate constante con Redalí, con Amelica, que ahora es una iniciativa nueva. Ellos se han pronunciado abiertamente por no estimular el uso del DOI, porque es una iniciativa del norte que margina al sur. Nosotros como Cielo nos pronunciamos al contrario. Hay que invadir el norte con los contenidos nacionales. Entonces, si Crossref está en Inglaterra, hay que invadir Inglaterra y hay que posicionarnos en Inglaterra porque es una ventana de visibilidad internacional. Es importante porque luego los debates no se entiende de qué se habla. Entonces, en el caso de México, de Cielo México, nuestra propuesta es no ver las cosas a toro pasado y luego criticar al sistema internacional. Es, ni modo, posicionarse en el sistema internacional. Entonces hay que posicionar nuestros DOI y hacerlo bien, y ya, aquí lo dejo y dejamos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, primero, que tenemos pocos minutos, primero Martín, luego Diana, luego Chuter, luego ya van 4. Perdón, tienen que venir acá porque no llega es otro problema, no les dije. Entonces, pues quien llegue primero. Bueno, pues, aunque hay sesión, bueno, sí. Lo ideal es que si se pueden acercar, porque ahí también tenemos y si no, hablar fuerte. Presencia para grabar, y además se está transmitiendo por Facebook. ¿No pueden? ¿Sí? Como en la escuela tienen que venir al pizarrón aquí. Pasar al frente. ¿La quinta? Ok. Hola, buenas tardes, soy Martín Yáñez, editor técnico de la revista Huitzil, revista mexicana de ornitología. Tengo 2 preguntas. Una tiene que ver que ya con la exposición de Arturo y Oralia ya acoté. Sin embargo, me queda todavía la duda. En uno de los reportes hubo una inconsistencia de un título que se registró en Cielo México en español y en Crossref en inglés. Yo bajo los metadatos para enviarlos a Crossref en OJS. Tengo configurado esta parte de capítulo, título original y traducción y en inglés-español. Sin embargo, ellos lo registraron en español. Entonces ya hay una inconsistencia. Pero es algo que directamente tendría que ver con Crossref. Esa es mi pregunta. Porque, bueno, ya toda esta parte la acoté y en el OJS está la configuración bien. Es una pregunta. Y la otra tiene que ver con Crossmark. ¿Qué costo tiene el servicio? Entonces, ¿hacemos primero las 4 preguntas o una por una? Respondan. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí hay servicios que tienen costo adicional. Uno es Crossmark, el segundo es Similarity Check con Authenticate
Y el tercero es una aplicación para minería de datos, es una API que se llama Metadata Plus. Ahorita no traigo los datos actualizados, pero en la página web vienen mencionados cada uno de los costos por, costos adicionales a la membresía. Hola, buenas tardes. Soy Diana Chávez de la revista Investigaciones Geográficas. En realidad tengo muchas preguntas, pero voy a hacer solo las más importantes. ¿Cuál sería el proceso para reutilizar los XMLs que generamos a través de Cielo para poderlos reutilizar en esta nueva iniciativa con Crossref? Y si en este proceso no habría una inconsistencia de mundos paralelos, de qué es necesario hacer primero, registrar el DOI para que sea el DOI válido cuando se hacen los XMLs, o primero generar los XMLs para después poder hacer el registro con esos metadatos completos en el DOI. Tengo ahí una duda con cuál sería el proceso para hacerlo. También tenía otra duda sobre de qué manera podemos actualizar nuestros datos en Crossref. Ya tenemos unos registros, pero ahorita me doy cuenta que tenemos inconsistencias en los registros. ¿Cuál sería el proceso y el canal para hacer estas correcciones? Y para Nidia, los apoyos que brindan a las revistas de actualización de plataformas, talleres, etcétera, ¿únicamente son para revistas en consolidación o también podrían incluirse otras revistas que estamos en un escalón diferente dentro del sistema de clasificación? Muchas gracias a todos. ¿Quieren yo respondo la última, que es la más rápida además? En este convenio de colaboración, la fase 5, solamente se atiende, se incluyen las revistas que están clasificadas en desarrollo, en consolidación y preclasificadas. Anteriormente, sí se trabajaba de otra manera, no existía este sistema de clasificación, era un índice que, tampoco era un índice en realidad, pero se atendía a todo el grupo de revistas que actualmente me parece que ya son 214 las que integran este sistema. Ahorita nosotros solo atendemos a 57, que son las de ese grupo. Respecto al camino que se debe seguir para indexar en Crossref, los dos caminos son válidos, pero sí creo que principalmente hay que registrar el contenido para obtener un DOI y paralelamente trabajar con Cielo para que Cielo trabaje el XML, la vinculación de las referencias, y utilicen este servicio como el XML ya marcado para indexar otra vez en Crossref la información. Se puede subir 2 veces el XML, no tiene ningún costo adicional. Y además, para hacer actualización de contenidos, hay un marcaje especial al XML, en el cual se menciona que ya tienes asignado un DOI y que solamente es actualización de metadatos. Sobre la propuesta de Cielo, pensamos ponerles aquí una pantalla que en un momento se las colocamos, mientras le damos la palabra a Sergio. Muy bien, gracias. Ahorita preguntaban sobre cómo corregir los datos en el DOI. Creo que de una explicación muy rápida, ¿no? Yo subo actualmente de manera directa. Que decías que había 4, ¿no? De esa forma directa, pero no sé si puedo volver a entrar y hacer correcciones o se va a duplicar o no sé qué va a pasar ahí. Esa sería una. La otra es, como ya entramos a la publicación continua, pues no sé cómo voy porque marcaba primero el número y luego después los 10 artículos. Y ahora como publicación continua ya mandamos 6 y después voy a mandar otros. Esa sería otra duda, ¿no? Otra, inicié una segunda revista, ¿debo de iniciar otra vez el registro como socio de Cross o nomás es su número? Respondiendo a la última pregunta, si es un registro por revista o si está asociado con alguna institución que ya tenga registros, como alguna universidad, a través de esa universidad gestionar el DOI, ¿no? Para la revista nueva. La segunda pregunta sobre la actualización de metadatos, sí, se hace un archivo nuevo de XML con correcciones de estos metadatos, se sube a través de las diversas plataformas que ofrece Crossref, que puede ser directamente en la página web o puede ser mucha información en un solo XML, o bien puede ser a través de la plataforma OJS. Cuando se hace a través de la plataforma OJS, sí tiene un marcado de actualización que solamente refiere a un DOI ya asignado, para que solamente sea actualización. De tal manera que por eso está la funcionalidad de Crossmark, en el cual menciona si hay una actualización sobre el documento, sobre los metadatos.
Y bueno, hay diversas plataformas en las cuales ustedes pueden trabajar el XML para actualización y con gusto en algún taller próximo podemos trabajar en esa parte de la actualización de metadatos. Mientras Alejandro. A ver, aquí Alejandro. Aquí está desde hace rato. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, gracias. Soy Alejandro Schutera del Instituto de Investigaciones Filológicas. Con relación a lo que, ya mencionaron, y esto dirigido a Eduardo Álvarez, sobre la mencionada calidad de los metadatos y el procedimiento de depósito de los metadatos. Bueno, lo que se ha dicho, que al final de cuentas el DOI, más que un identificador digital, pues es un XML que concentra todo un set de metadatos que mientras más ricos, más nutridos, pues más vinculantes y más recuperables, ¿no? Y descubribles por la comunidad, en fin. Entonces, la cuestión es, ¿qué opinan acerca, por ejemplo, de la API de Crossref, en este caso acá, ¿no? Para hacer el depósito directo? Porque en general la mayoría se hace o lo hacemos a través, por ejemplo, de la interfaz del OJS, ¿no? Pero el OJS en su versión 12, aquí me permito, yo creo, hacer una pequeña, como no se ve, precisión con lo que comentaban. O sea, cuando uno tiene activados los idiomas aquí en la sección de formularios, de todos modos, cuando uno exporta los artículos, no exporta la información que está capturada en el idioma secundario. Esto es, por ejemplo, el abstract en inglés o el título paralelo en inglés. El XML resultante del DOI no contiene el abstract en inglés, no contiene. Entonces ahí se pierde mucha posibilidad de recuperabilidad de información, creo. Entonces, en este sentido, el API, que creo que recientemente acaba de pasar por un proceso de actualización de interfaz de Crossref, te permite muchísimos campos, ¿no? Y hay unos que son manuales, pero otros son a través de este sistema, el HTTPS POST, que quizás sea interesante a lo mejor explicar por qué esto automatiza, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor el OJS3 sí permite corregir eso, pero creo que me parece, hasta donde yo entiendo, que el OJS2 no exporta la información, por ejemplo, que está en inglés o en títulos paralelos. Entonces, a lo mejor sería interesante contemplar en uno de los talleres o cursos cómo se pueden utilizar estos procedimientos alternativos de depósito, ¿no? De metadatos, por ejemplo, a través de la interfaz de Crossref, ¿no? ¿O qué recomiendan? Ay, perdón, y nada más, nosotros hemos, porque se mencionó, he hecho la gestión técnica y también contratado el servicio, uno de estos de los que mencionaron, Similarity Check, son $55 anuales y son 0.75 centavos de dólar por cada screening de documento. Entonces, eso comparativamente... Sí, gracias. Pues bueno, dado que Crossref nace haciendo vinculación de la información, aprovechando el valor de los metadatos que ustedes generan, pues bueno, poco a poco ha tratado de vincularse con otras aplicaciones abiertas como OJS, en el cual entre las nuevas versiones tratan de que sean interoperables completamente, ¿no? Hay versiones anteriores a la 3 en las cuales sí hay incongruencias con el registro en OJS a Crossref, y entonces eso puede ocasionar algunos errores o inconsistencias como lo maneja Cielo. Para eso se abrieron las APIs, para que ustedes puedan hacerlo de forma manual sin estar dependiendo de las plataformas, como en este caso es OJS, ¿no? Pero sí lo abordaremos después en un taller. Sí, es muy automático. Sí. Pues ya nos están cortando, Gloria, apúrate rápido, es la pregunta. Hola, buenas tardes. Más que pregunta, en el afán de mejorar de corregir estas inconsistencias, yo creo que uno de los primeros pasos y error que tenemos es copiar y pegar. Siempre hay que pasar por un bloc de notas antes de poner la información en el OJS, y para mejorar arreglar estas inconsistencias es corregir directamente en el OJS, se descarga el XML, se vuelve a enviar a Crossref, y esto prácticamente son segundos lo que hace la corrección, no tiene ningún costo, y que creo que de nuestra parte pudiéramos ayudar también para que esto sí quede en nuestra cancha como administradoras. Y bueno, pues aquellos editores que forman parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es justo en Fomento Editorial, donde tenemos la administración del DOI institucional, y si tienen alguna duda de cómo hacer esta corrección de metadatos, les invito a que se acerquen, por favor. Muchas gracias.
Y pues damos por terminada la sesión y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.